Claro que sí, con el permiso de ustedes. Bueno, bienvenidos muchachos a esta cuarta asesoría, dando cumplimiento, por supuesto, al plan de trabajo. Acá les comparto primero, pues, este mismo documento y como pueden ver aquí, pues cumplimos hoy, febrero 24, nuestra cuarta asesoría. Vamos súper bien, muchachos. Hoy queda el compromiso de ya crear el Power BI, de ya empezar a crear. Quiere decir que ese Power BI se tenga que terminar dentro de 8 días, pero sí, por supuesto, empezar a crear el archivo, a descargar esos datos que ustedes están analizando, esos indicadores que hablan allí, muchachos, ya, y las variables que indican en el cuadro de mando integral, y ya empezamos pues como a trasladar esos indicadores con los datos observables de los informes financieros o de los estados financieros pues, que tenemos, muchachos, ¿cierto? Entonces, muchachos, aquí el compromiso es elaborar precisamente el dashboard. Ese dashboard, repito, e insisto, lo podemos ir puliendo, mejorando, perfeccionando de aquí al informe final, porque finalmente, muchachos, lo que va a tener el asesor antes de que ustedes, el jurado, perdón, que es un profesor también, como cualquier otro muchacho, cuando ustedes tengan o surtan ese último esa última asesoría o ya la presentación con el jurado va a tener en una mano, muchachos, el documento y la otra va a estar revisando el dashboard, ¿cierto? Por supuesto, al final pues ya nos preparamos en la presentación cómo podamos orientar esa presentación. Yo les recomiendo pues también algunos tips. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, este marco teórico les pido que lo mejoremos en el entregable, en los entregables. Por ejemplo, no es simplemente poner una imagen de la matriz DOFA, sino explicar, sucintan, pues, decir, de manera pragmática, cómo consideran ustedes que podemos fortalecer esas debilidades, cómo podemos mejorar las debilidades que se presentan allí, porque finalmente el alma del DOFA no es precisamente identificar esos 4 elementos, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Finalmente es como convertir esas amenazas en oportunidades y esas debilidades en fortalezas. Entonces es como darle una mirada y a través de 2, 3 ideas establecer cómo podemos hacerle frente a esas amenazas, tema quizás de cobertura, de buenas decisiones con respecto a que sean informadas y cómo, por supuesto, mejorar esas debilidades potenciando quizás elementos pues que estén integradas precisamente en las debilidades. Y eh, terminamos con la etapa número 2. Ya, muchachos, la próxima semana, es decir, la quinta asesoría, finalizamos la construcción del marco teórico. Es muy importante el marco teórico. Finalmente, muchachos, en sus palabras, cuente qué vamos a trasladar al Power BI. Por ejemplo, cuando lleguen al DOFA, no simplemente pongan la imagen, sino a continuación, esta herramienta DOFA nos permite hacer un diagnóstico integral de la empresa, como se muestra en la siguiente imagen, ¿cierto? Un poco más explícitos, así sea redundante, pero finalmente que sea un contexto enmarcado pues en ese marco teórico, ¿cierto? Les voy a compartir entonces, muchachos, acá el protocolo. Acá lo estoy compartiendo, yo creo que ya lo pueden ver. Voy a bajar un poco acá, muchachos, a, a la presentación. Ya hemos trabajado pues en estos otros elementos y hoy cerramos, muchachos, la etapa número 2, porque ya por supuesto en la próxima semana queda como compromiso ir trabajando en el desarrollo de la propuesta. Entonces, miren muchachos, como ustedes pueden observar, estamos muy cerca del informe final. Eso lo que nos permite es hacer correcciones, buscar información que necesitemos para complementar, por supuesto, los análisis y finalmente, pues que el alma de la consultoría sean las reflexiones finales, las conclusiones y esas recomendaciones que podemos dejarle a Tribu. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos acá, vamos a terminar elaboración del dashboard en Power BI. Aquí entonces llegamos, miren acá, elaboración del dashboard en Power BI. Entonces,
se deben integrar, estoy leyendo muchachos, las variables y los indicadores que ustedes ya tienen allí en el cuadro de mando integral para pues tomar decisiones informadas, como ustedes dicen también en los objetivos, utilizando herramientas de Power BI como lo complementaron en el objetivo principal, supremamente bien redactado y mejoró mucho pues la claridad frente a lo que queremos hacer, ¿cierto? El dashboard debe ser dinámico, muchachos, enriquezcan el dashboard, pónganle filtros, recuerden que son periodos, ustedes tienen pues una riqueza de información muy bacana, aprovechen eso porque son trimestrales, entonces podemos ver un dashboard dinámico, no solamente de uno o dos periodos, sino que pues se integran varios periodos, pues siendo que sí, entonces se puede filtrar por años, por trimestres, pues jueguen con eso muchachos. Yo personalmente, yo manejo mejor Excel, no soy experto en Power BI, esa es una deuda que tengo, pero por supuesto, muchachos, sí los puedo acompañar. He manejado la herramienta, conozco la herramienta, es decir, no soy experto, lo que quiero decir en Power BI, pero pues si hay una dificultad, unas consultas que necesitemos, pues yo sí puedo buscar algún profesor experto en Power BI en la universidad con tiempo para pues solucionar algún tema puntual que ustedes consideren. Entonces, miren, muchachos, aquí simplemente análisis de la información del dashboard. Ustedes hoy queda un compromiso de crear el dashboard. Eso se guarda como un enlace, un Word o un Excel, y ese es el dashboard que van a montar en la próxima entrega, es decir, la próxima semana. Pero en Word, en el documento que vienen construyendo, van a dar como una explicación de lo que hay en el dashboard. Es decir, expliquen con sus palabras de manera pragmática, no se alarguen mucho, pero tampoco pues en un párrafo, es decir, expliquen una persona que por supuesto no necesariamente pues, eh, eh, entienda mucho cuando ve el dashboard se va. Es como las notas a los estados financieros que explican el movimiento. Por ejemplo, en el dashboard podemos ver cómo se integran trimestralmente los datos que alimentan el indicador ROE. Aquí podemos observar un decremento, un incremento. Expliquen esa narrativa de lo que aparece y lo que ustedes están observando en el dashboard. Sean críticos. Y aquí, muchachos, pues el equipo consultor debe generar un análisis de la información que se presenta. Ya tienen ustedes un avance importante que es el cuadro de mando integral. Finalmente, también allí es un contexto que le da a la persona que está mirando el dashboard, es que la información que aparece en el dashboard está muy relacionada con ese cuadro de mando integral. Para un mejor análisis de la información, esto es una recomendación. Analicen la información a la luz de estos elementos. ¿Cómo hacer análisis de la información? A través de la estadística descriptiva, ¿cierto? La estadística descriptiva se sustenta en tendencias, en patrones, en eso que ustedes observan con respecto al conjunto de datos, a las características de creciente, creciente, estable, no estable, volátil, no volátil, riesgoso, no riesgoso. Análisis de exploratorio de datos, pues finalmente el dashboard es un lenguaje de negocios donde muchachos ustedes pueden integrar tablas, gráficos, bueno, recopilar esos datos en filtros. Es decir, el marco teórico pueden analizarlo a través de estas perspectivas. Una perspectiva de la estadística descriptiva, una perspectiva desde el análisis investigativo de datos que ustedes, pues, por supuesto, lo hicieron a través de los informes financieros, los estados financieros. Pero también pueden explicar el dashboard desde el análisis univariante. Esto finalmente es una técnica que describe las características de esas variables, por ejemplo, que ustedes lo hicieron en el cuadro de embate integral. Hay indicadores que se hacen con periodicidad trimestral, que se hacen con periodicidad anual. Un análisis univariante, muchachos, es en economía lo que se llama ceteris paribus. ¿Cómo o qué tan sensibles son los resultados ante el cambio de una sola variable, manteniendo las demás constantes? Ese es un análisis univariante. ¿Qué tan sensible, por ejemplo, es el ROE con respecto a la tasa mínima de retorno que los dueños están exigiendo? ¿Qué tan sensible es, por ejemplo, el endeudamiento que tiene la empresa con respecto a la tasa de interés? ¿Qué tan sensible se le evita con respecto a los ingresos por concepto de ventas? ¿Cierto? Se pueden explicar desde estas perspectivas, pero también de un análisis bivariante. Es decir, ya relacionado el efecto que tiene ese resultado, pero cuando cambian las variables que están relacionadas, que tienen relación.
Esto no es más, muchachos, que, por ejemplo, eh, empezar a explicar que lo que vemos en el dashboard frente a los números que ya están haciendo parte del análisis, ¿cierto? ¿Qué observan ustedes allí? ¿Qué observan con respecto a los indicadores, al cumplimiento de esos indicadores? Hay una tendencia, hay un patrón, etcétera. Eso es lo que se invita aquí a analizar el dashboard a partir pues, de esas perspectivas. Hay varias perspectivas. Se identifican patrones y tendencias, como les decía, esto también está muy unido al primer mm, eh, la primera perspectiva, al primer concepto que la estadística descriptiva. Evaluación de riesgos, también pueden hacerlo a través de la evaluación de riesgos. Finalmente, pues estamos generando alertas. Ustedes dicen que a través de este diagnóstico controlaremos, pero también desarrollaremos las recomendaciones para minimizar el riesgo a fracasar en las decisiones que tomemos cuando analicemos la información. Por supuesto, desde una perspectiva de pronóstico y planificación, también podemos explicarlo a través de que el dashboard nos permite precisamente hacer prospectiva, proyectar los mejores datos que queremos, inclusive ustedes planifican y pronostican una meta que pues en algunos casos se está cumpliendo, pero en otros no. Pero allí en el cuadro de mando integral, ustedes tienen, muchachos, unos indicadores, expliquen eso. En, como seguimiento a los indicadores financieros seleccionados o a las variables e indicadores financieros que seleccionamos. Tenemos como pronóstico y planificación la meta de cada uno de ellos, según su periodicidad, según su necesidad, según su desempeño con respecto pues, a la dinámica financiera, ¿cierto? Desde la evaluación de rendimiento, finalmente, muchachos, ustedes. Es decir, estas son las recomendaciones de lo que ustedes pueden explicar como marco teórico de estas perspectivas, muchachos. ¿Cierto que sí? Y por supuesto lo que queremos es hacer una evaluación del desempeño, del rendimiento. Esos indicadores se convierten en una medida de desempeño. Explíquenlo así. Ese es el objetivo y esa es la explicación de un dashboard que queremos que ayude a esto, a evaluar, a pronosticar, a tomar decisiones informadas frente a una perspectiva de estadística, de tendencia, de patrones, para minimizar el riesgo de fracasar precisamente y garantizar sostenibilidad, por qué no hablar de perdurabilidad, etcétera. Con el fin de que puedan generar un análisis correcto de la información, compartimos algunas recomendaciones. Recomendaciones de acciones que no se deben realizar al momento de analizar los datos. Analización objetivo, ya lo sé, no es nuestro caso. Evitar la integración de la información, es decir, diversifique. No se centren exclusivamente sobre un indicador, sino que tenemos pues varios indicadores que nos permiten tener una visión integral. Eso es lo que quiere decir esto. Gestionar inadecuadamente los datos. Pues muchachos, por eso manejamos el dashboard, el lenguaje de negocios, podemos filtrar, tenemos una fuente de información rica por trimestre, es decir, sería inadecuado, por ejemplo, tener datos de solo un año, pues porque eso no nos está mostrando una tendencia. También sería inadecuado analizarlo en 10 años, 15 años, me parece a mí, esa es mi posición, porque pues la pandemia ya nos ha enseñado que hacer proyecciones a tan largo plazo es un error, a no ser pues que la naturaleza del negocio sea de largo plazo, una infraestructura eléctrica, una concesión vial, una presa, bueno, etcétera, ¿cierto? Dependiendo pues por supuesto de la naturaleza del sector. Y crecer datos incorrectos, muchachos, pues hombre, cuando son porcentajes, leamos el dato como porcentaje. Cuando son rotación y el dato se está leyendo en veces al año, pongámoslo en veces al año. Es decir, que los datos cuantitativos, pero también cualitativos, sean coherentes. Que si, por ejemplo, los datos son numéricos y en unidad, tratemos de ponerlos en unidades monetarias, en el signo pesos. Si hay un dato, por ejemplo, la TRM o algún dólar, pues que el dato tenga rigurosidad. Simplemente eso, muchachos. Repito, esto podemos ir puliendo a medida que pase el tiempo.
ignorar los datos, pues que por supuesto hacen parte de esos, de la lectura de los indicadores. Finalmente, entonces, muchachos, lo que queremos es generar un informe de máximo 10 páginas, máximo. Si ustedes consideran que 6 o 7 son las apropiadas, muchachos, pues por supuesto yo las leeré y miraré si podemos agregar algo más. Que evidencia el diagnóstico y análisis de los hechos con evidencia de utilización de herramientas de diagnóstico. Es el dashboard, un problema ajustado, dashboard donde se representa la información que sustenta la propuesta, evidencia de las variables indicadores a través de un cuadro de cuento integral y un análisis de información utilizando herramientas de análisis de datos. Es decir, son 10 páginas, no este último entregable. Ojo, las 10 páginas son desde el diagnóstico, análisis de los hechos, problema ajustado, dashboard donde se presenta la información que sustenta la propuesta, es decir, cuadro de mando integral y la explicación del marco teórico, por supuesto, del marco teórico, por supuesto, el dashboard, de lo que estamos construyendo. Es decir, muchachos, que pues sería todo el trabajo, omitiendo, por supuesto, omitiendo, muchachos, la portada y la tabla de contenido. Pero desde el análisis del problema, desde el diagnóstico y análisis de los hechos. Pues no le paren bolas a esto, pues son 10 páginas, pero sí, pues son 8 7, pues muchachos no hay problema. Si son 12 o 13, no hay problema tampoco. Pero no vamos a entregar, muchachos, un documento que supere las 15 hojas, 17 hojas, vamos a compilar, vamos a ser pragmáticos, pero me parece muy bien que ustedes estén trabajando sobre cuadros, sobre tablas, que eso nos permite seguramente pues, minimizar el número de hojas, ¿de acuerdo? Ya muchachos, por allá la próxima semana empieza el desarrollo de la propuesta, pero vamos a tener ya un trabajo adelantado porque nosotros desde antes estamos trabajando en el marco teórico. Miren muchachos, para terminar acá en el plan de trabajo que dice antes de la etapa 3, seguir construyendo el marco teórico. Desde la entrega que ustedes deben, ya debemos estar conversando un poco sobre ese marco teórico. El marco teórico, en otras palabras, es lo que dicen los investigadores, el estado del arte, es la contextualización, la narrativa, la explicación. Los cuadros para nosotros es claro, pero perfectamente para otra persona no necesariamente tiene que ser claro. Entonces, pues que podamos explicar lo que aparecen en los cuadros. Por eso, muchachos, en el entregable, que muy bien pues generaron y corrigieron y ajustaron, yo les pido que cuando haya, por ejemplo, un título, yo descargué, muchachos, el trabajo, es que espero, no, yo no lo descargué. Venga, muchachos, yo ingreso acá para no ser gaseoso y terminamos. Por supuesto, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Profe, yo le quería preguntar, pues más que preguntar, hacer como acuerdo de entendimiento. En Ok. esta semana vamos a presentar el dashboard, ¿sí? Ya sea por No. el medio exportable, pues parte del avance. Ah, sí, exacto. Sí, no, pues no terminado porque nos llevaría muchísimo tiempo, no, no creo que una semana nos alcance, pero sí, pues como estructurarlo, empezar a cargar en el Power BI todas esas bases de datos, empezar como a hacer algunas formulitas, Ujú. ¿cierto? Eso por primero. Y segundo, o sea, el avance 3 es completar ese marco teórico, ya agregándole esa parte del dashboard, ¿sí? O sea, ya explicando en este dashboard, vamos a ver esto, X y Y, ¿cierto? Y Sí. este avance en ese Word es continuo a lo que ya llevamos, solo que no debe superar esas 12 páginas, 13 páginas. Correcto. Exactamente, muchachos. Y no aplica Miren, referencias, ¿cierto? Las referencias, o sea, ni índice, ni portada, ni referencias entran en esas páginas.
Sí, creo que la referencia, dejarlas, pues sí, es decir, muchachos, no se ajusten tan estrictamente el número de hojas. Si, por supuesto, en el cuerpo del trabajo que no supere no, un número de 20, de 15 hojas, pero por supuesto no hay problema, pues no, no es que les Listo. vaya a poner una mala nota. Es que yo creo, muchachos, que ustedes se adelantaron al entregar el número 3, si no estoy mal. Miren, muchachos, que ustedes hemos hecho cuántas entregas, dos, Dos, ¿cierto sí, que sí? señor. Sí, dos. Esa última entrega, vengan para que verifiquemos. Aquí, yo no les estoy compartiendo, ¿cierto? Para que verifiquemos. Miren, aquí les estoy, muchachos, Sí, mostrando el entregable, ¿cierto? sí, señor. Miren, muchachos, básense, a ver, ta, 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 ta. Bueno, muy bien. El contenido, muchachos, complétenlo, porque Ujú. ustedes se quedaron aquí en el 1.4, aquí faltan temas pues del contenido, ¿cierto? Listo. Básense mucho en el protocolo, en el protocolo. Entonces vamos a mirar algo, vamos a mirar algo. Ese es el protocolo. La primera etapa, como dice el plan de trabajo, o la primera entrega, consistía en los análisis de los hechos y ajuste del problema. Desde aquí es donde empezamos a contar las 10 hojas, ¿cierto? Nosotros Listo. ya tenemos ajustado esa primera entrega, nosotros ya tenemos ajustado esa primera entrega, que fue precisamente la que ustedes mejoraron. Ustedes en esta segunda entrega hablan de análisis de los hechos y ajuste del problema, pero también ustedes hablan de el cuadro de mando integral, preparando el dashboard. Es decir, ustedes tienen que cargar y mejorar el entregable que ya cargaron, pero ustedes se adelantaron, muchachos, a la entrega de esta semana. Es decir, la tarea de esta semana, si me permiten, muchachos, es mejorar este entregable, pero hacer este mismo, no, no agreguen algo nuevo. Esta semana ustedes cargan el tercer entregable y el tercer entregable no contiene la elaboración del Power BI. Es decir, esta semana ustedes no tienen que cargar el Power BI. Esta semana ustedes tienen que cargar y mejorar el cuadro de mando integral. No tienen que hacer nada nuevo, mejoren el que ya tienen. ¿Por qué? Porque ustedes se adelantaron. Ustedes hablan de preparar el dashboard, ¿cierto? Ustedes ya están, muchachos, próximos a entregar el dashboard, pero ustedes en esta entrega, en la 2 ya precisamente hablan del cuadro de mando integral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es, ustedes van a mejorar este trabajo, van a cargar el mismo, van a mejorar con respecto a la tabla de contenido, pongan aquí el título, tabla de contenido, ¿cierto que sí? Y agreguen los ítems que faltan según, repito, el protocolo, Ujú. según este protocolo. Listo, según el protocolo. Análisis, ¿cierto? La parte ya de la etapa 2 que Ok, inclusive hoy claro. terminamos con esa etapa, que es precisamente presentar el dashboard, pero la próxima semana Steve. ¿De acuerdo? Listo. Si bajamos un poco, miren muchachos que ustedes pues aquí los objetivos los mejoraron, me parece que estaban bien. Identificación de necesidades, información de datos del proyecto. Muchachos, miren, esta parte no la tienen que poner, ¿cierto? Pero ese es el anterior, ese es Ah, el sí, el anterior, sí. avance número uno, correcto. Sí, Ah, ese fue este el es el uno. avance. Este es el dos, exactamente, sí, Exacto. tienen toda la razón el que, el que califique, sí. Como me devolví al uno para cambiar la nota, ese fue el problema, sí, claro que sí. Ah, bueno, está. Ahí está, sí, señor. Entonces, eso, muy bien. Ah, no, miren que aquí sí me borraron la tabla de contenido, qué bien, muchachos, no. Entonces, olvídense que estaba mirando, era el primero. Pongan el titulito aquí, tabla de contenido. Muy bien, muchachos. Miren acá que ustedes ponen el cuadro de mando integral. Y este cuadro de mando integral hace parte de la tercera entrega, no de la segunda. ¿Sí me entiendes, Steve? Ok, Entonces, simplemente lo que les pido es que ustedes, aquí sí, aquí se da este. Por eso está identificación, exactamente. Muy bien, esto déjenlo así, identificación de variables indicadores, súper bien muchachos. Ya no repiten lo de anterior, sino que ya finalmente aquí los menciona y me parece muy bien. Por ejemplo, muchachos, una de los estados del arte, por ejemplo, explicar cada uno aquí
pues podríamos considerarlo, pero ustedes ya tienen 11 hojas. Pero ustedes ya tienen 11 hojas, déjenlo así. Si quieren simplemente explicar aquí lo que les digo, en identificación de variables e indicadores, den un breve contexto. A continuación podemos observar el contenido de las variables seleccionadas que nos permiten cumplir los objetivos o algo así. Siempre referencien los objetivos, siempre con esos objetivos tatuados. Identificación de variables e indicadores, un breve contexto. A continuación, podemos observar la lista de tantos indicadores que le apuntan al cumplimiento de los objetivos, Listo. Esto mismo se explica en el cuadro de mando integral. Miren, diagnóstico y análisis de los hechos. Muchachos, pues súper bien, ahí no quiten nada. Esto, elaboración propia. Aquí, muchachos, aquí falta, por ejemplo, hay algo que falta en estos. El título, muchachos, de el cuadro. Pongan el título. Por ejemplo, aquí tabla uno, el nombre del cuadro. Y acá también lo repite, elaboración propia, cuadro, presentación de debilidades o ya pues que se empieza. Miren, muchachos, aquí está digitalización mediante un dashboard externo, oportunidad, debilidad, mayor riesgo de errores humanos y baja eficiencia operativa. Pueden elaborar una columna adicional donde digan estrategia, ¿cierto? Estrategia. Pues por supuesto la oportunidad y la fortaleza es precisamente ahondar, profundizar, fortalecer, pulir esos conceptos. Pero cuando hablamos de debilidades y oportunidades, por ejemplo, posibilidad de expansión de mercado y aumento de la cartera de clientes. Bueno, identificación, investigación, porque pues no podemos hacer aquí una estrategia, simplemente aquí la oportunidad es precisamente esta misma. Entonces, verificar en los mercados, nichos de negocios donde podemos llegar con nuestras propuestas, ¿cierto? Podría ser, muchachos, es una recomendación que estoy dando. Por ejemplo, diagnóstico estratégico, análisis DOFA, factores claves para la competitividad de la organización, Entonces, aquí, como un título, pónganlo, que estamos observando en el cuadro, para que no se vea pues como tan, eh, tan aislado, como una rueda suelta. A continuación, la información antes analizada se resumirá a través del diagnóstico estratégico, análisis operativo, ¿cierto? Que se note una conexión, que no sean cuadros aislados, sino que haya un contexto que le explique al lector qué es lo que estamos observando acá. ¿Cierto? Aquí también, muchachos, riesgos, negativo externo, tasas de la Fed, fraude de facturas. Entonces, claro, ¿cómo mitigar de alguna manera sus riesgos? ¿Cómo mitigar o cómo hacerle frente de alguna manera a sus riesgos? De manera muy pragmática, muchachos. Figura uno, aquí, por ejemplo, aquí lo tienen bien, miren, tablados, cuadro de mando integral. Eso, Ok. pónganle título a los cuadritos, muchachos. Pónganle. Pero entonces, miren, muchachos, está súper bien. Elaboración propia, aquí, coma, cuadro de mando integral. Muchachos, súper bien. Aquí, por ejemplo, está, bueno, aquí no está el cálculo. De alguna manera, en la tabla que yo les envié, chicos, aparece las fórmulas. Esas fórmulas se las mandé ocultas. Simplemente le dan mostrar y les aparece. Muy bacano mostrar la fórmula del indicador. Muestren la fórmula del indicador. Eso me parece, bueno, sí, está la meta y este es el nivel actual. Me parece súper bien eso, pero importante de pronto que muestren la fórmula. Y listo, muchachos. Acá es donde continúa ya para la próxima semana, porque este va a ser el mismo entregable de la próxima semana, mejorando lo que el marco teórico, pero cuando ya elaboren el dashboard, es decir, para la próxima semana, es decir, la cuarta entrega, ¿sí? La cuarta entrega, que ya es el dashboard, aquí adelante van a poner simplemente ya un elemento nuevo, análisis de la información del dashboard, título, análisis de la información del dashboard. En el dashboard podremos encontrar, como lo mencionamos en el cuadro de mando integral, los indicadores que nos permiten dirigirnos y orientarnos hacia el cumplimiento de los objetivos. Podemos observar en este indicador un crecimiento de tanto que se ha producido, creemos, por esto. Es decir, esa explicación todavía no las recomendaciones, todavía no lo que puede mejorar la empresa, pero simplemente una crítica, un diagnóstico, una fotografía en la narrativa, muchachos. Eso, pues, por supuesto, yo les ayudo y vamos hablando de esto. ¿Sí me entienden, muchachos? Ustedes se adelantaron, ustedes se adelantaron a, eh,
Se adelantaron los muchachos al cuadro de mano integral. Esa era el entregable de, de la próxima semana, ¿cierto? De la próxima semana. Entonces, simplemente, Carmen, este mismo entregable, esta semana, esta semana, muchachos, con las mejoras pues que les acabo de decir, como tercera entrega. Y ya la de hoy, la asesoría de hoy, es el sustento para la cuarta entrega, que ya sería el dashboard, el enlace del dashboard y el contexto del dashboard en Word. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Claro que sí. Perfecto. Profe, y nos Sí, menciona también que la DOFA, como a la matriz DOFA, darle una como breve explicación o algo así, como un pequeño análisis también para convertir debilidades en fortalezas y oportunidades en... porfa, Santi, sí, porfa, eso es muy importante porque finalmente el diagnóstico lo que nos permite es trabajar sobre esas debilidades y cómo trabajamos sobre esas debilidades y cómo contenemos las amenazas. Ustedes tienen muy interesante un cuadro ahí que aparece de riesgos, que habla, por ejemplo, de la debilidad del dólar, bueno, de todos estos entonces, pero de manera pragmática. Recuerden que donde se acumulan las palabras escasean las ideas y tenemos que pues ir ajustando la cantidad de hojas. No quiere decir que cuando se necesite explicar algo, pues no lo hagamos de manera profunda y explícita. Pero estos informes de consultoría, muchachos, deben ser lo más resumidos posibles, porque el alma de las recomendaciones, finalmente las conclusiones. Es decir, Ah, sin ser mediocre, pero pues hablando de manera pragmática allí. ah, profe, y otra duda muy pequeñita. Básicamente nosotros hicimos como dos cuadros DOFA que contienen exactamente lo mismo, solo que es su diseño el que cambia, ¿cierto? Uno es más Sí, como una imagen y el otro es más un cuadrito. sí, sí, un Pues diagrama, sí. queríamos verte o como tu opinión de si esa imagen, pues si se ve como profesional en un trabajo o en realidad mejor manejamos esta tablita que de pronto se hace más como formal, ya que si es un trabajo y no tener como una imagen ahí. Sí, Santiago, eso es muy importante, eso es muy importante. A ver, si nosotros elaboramos la información como ustedes dicen allí, la información no debería ser una imagen. Si si la información la escribo yo, o puedo poner un cuadrito, pues es decir, una cuadrícula, llevarme una cuadrícula de Excel o en Word también permite abrir unas cuadrículas y de manera ordenada empezar pues a editar. Es decir, no estoy diciendo porque pues yo puedo, por ejemplo, hacer un cuadro en PowerPoint, un cuadro en Canvas, un cuadro en Excel, recortar el cuadro, un recorte simplemente y trasladar una imagen. Pero cuando hice elaboración propia, cuidémonos de esos muchachos que finalmente pero no es mal, es decir, cuando es una imagen podemos pegarla, cuando es una imagen que salga, por ejemplo, de una política, de un manual, de un documento interno, simplemente fuente, la empresa, fuente, informe financiero, fuente, informe de ventas, fuente, encuesta, fuente, la empresa misma como tal, el nombre del informe donde aparece la imagen. Ustedes pueden poner imágenes del estado, de los estados de resultados. A continuación, observamos los estados de resultados, ¿cierto? Y puede ser una imagen, y puede ser una imagen, pero la fuente es informe financiero, estado financiero PRI SA. Entonces, cuiden mucho y gracias por la pregunta, Santi. Mira, cuando nosotros referenciamos que la oración es propia, lo mejor es hacerla manuscrita, es decir, manuscrita no, Una tablita. digital puede ser, eso, en una tablita y uno mismo puede ser. Eso es lo que nos permite es ir aumentando de pronto la solución a esas, la solución no, o simplemente la estrategia de cómo atacar esas debilidades y cómo también contener esas amenazas. Listo. Eso es antes. Listo. Eso era, Muchísimas ¿no? gracias, profe. Muchísimas gracias. Imagen o no, que los deje a ustedes satisfechos. A mí me parece muy valioso esa autocrítica, que los deje a ustedes tranquilos. Si a ustedes los deja tranquilos, seguramente a mí y al jurado y a la empresa sobre todo, los dejan tranquilos, muchachos. Eso es. No,
Excelente, profe, excelente. Creo que vamos muy bien, ¿no? Súper, Ya súper, súper como, muchachos. Sigamos con ese rigor, mejoremos en las cositas y yo, por supuesto, ahí les voy ayudando siempre, siempre ahí presente. Entonces, muchachos, listo. que nos vemos ahora, ¿cierto? Claro que sí, Sí, claro que señor. sí. Muchas Bueno, gracias. Nos muchachos, vemos. un Muchas abrazo gracias. pues, que Chao. estén Ya muy nos bien. vemos. Chao. A Chao, ustedes chao. muchas gracias. Chao, muchachos.